Saludo, mi amigo y hermano, que Dios te bendiga grandemente. Una vez más, bienvenido a estudiar la Escritura, la Palabra de Dios en este nuevo domingo que Dios nos da para poder congregarnos y ver su Palabra, la Biblia, y edificar nuestras vidas. Antes te invito a tener un momento de oración. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por conocerte, porque tú nos has salvado con la sangre preciosa de Jesucristo. Te ruego en este momento, Padre, humildemente, que tú seas bendiciendo a cada uno de los amigos y hermanos que se han congregado con nosotros para estudiar tu palabra, la Biblia. Úsame una vez más desde lo alto para ser claro, sencillo y humilde, y que tu palabra, Padre, pueda ser entendida por nosotros y principalmente puesta en práctica. En el nombre santo de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, en nuestro hermoso libro que estamos estudiando, llamado Santiago, te invito a abrirlo en el capítulo 1 y en el versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Impresionante lo que escribe aquí Santiago. Israel en ese tiempo estaba sufriendo muchísimo, demasiada persecución contra los hebreos, perseguidos por doquier. Muchos de ellos han sido muertos, quemados, perseguidos por Roma. Fue horrible lo que sufrió Israel. Sin embargo, Santiago les dice a ellos, a todos los creyentes que habían sufrido la persecución y que habían huido de la Jerusalén, les dice aquí, qué interesante, que tenían que tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pensando en ese pasaje que dice, cuando os halléis en diversas pruebas, el Señor puso en mi corazón compartirte un pasaje en que Israel, miles de años antes, habían sido probados. Y quiero compartirte ese pasaje porque nosotros aquí estamos sufriendo una prueba como iglesia, como creyentes. No podemos juntarnos con libertad en nuestro templo, y eso ha creado una crisis en muchos creyentes. Muchos creyentes ya no están con el mismo ánimo, con el mismo deseo de poder congregarse, de unirse a otros creyentes. Y sin embargo, es en la prueba cuando Santiago nos anima a ser fieles al Señor. Así que te invito a abrir tu Biblia en el libro de Éxodo y en el capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Y aquí vemos en Éxodo capítulo 15 algo muy interesante aquí. Éxodo capítulo 15, te quiero compartir desde el versículo 22 al 26. Observemos lo que nos dice Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 26. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Fíjate cómo concluye el versículo 25. Y allí los probó. Después de haberle dado estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto
recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Qué impresionante aquí este pasaje tan cortito, pero que nos entrega una gran enseñanza a nosotros en el día de hoy. Y allí los probó, dice el versículo 25. Y allí dio estatutos y ordenanza, y concluye el versículo diciendo, versículo 25, y allí los probó. Y allí los probó. Ese es el tema del cual voy a hablar en este momento. Y allí los probó. ¿Cómo? Te preguntarás tú. Primero, con agua. Con agua. Y no cualquier agua, sino agua amarga. Agua amarga. ¿A quién le gusta el agua amarga? Yo, de que era niño, escuché que para el estómago lo muy bueno era el natre. De hecho, mi mamá tenía un arbolito chiquito, un arbustito de natre y sus bolitas, ¿verdad? Eran muy amargas, pero muy amargas. Pero yo he descubierto en mi vida que todo lo amargo ayuda para nuestra salud. Qué interesante. ¿Quién se iba a imaginar? A todos nosotros nos gustan las cosas dulces. De hecho, la gran mayoría de la gente que conozco toma té, el café y el mate con azúcar. Y el azúcar produce mucho daño a la salud. Pero sin embargo, nos gustan las cosas dulces. Aquí probó Dios al pueblo con agua amarga. La Biblia dice que habían caminado 3 días desde que salieron del Mar Rojo hasta llegar al desierto de Shur. Dice el versículo 22, e hizo Moisés que partiese del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Has caminado tú alguna vez por el desierto? Yo no recuerdo, hace muchos años atrás, un pastor amigo me invitó a Iquique. Tuve que ir a Iquique. Y en esa ocasión yo fui en bus. Y para mí lo más impresionante fue cuando empezó el bus a caminar en el desierto. Y yo, como un niño, iba mirando, porque pedí ventana, iba mirando fuera la tierra, cómo estaba quebrajada, croquelada totalmente por la sequía, por el sol, todo cuarteado. Y recuerdo en la iglesia, después de predicar, allí, alguien me pregunta públicamente, ¿y qué le pareció lo más hermoso del viaje? Yo dije, para mí lo más impresionante del viaje fue cruzar el desierto de Atacama. Y todos me miraron raro y dije, está loco. Pero no, yo no estaba loco. Nunca en mi vida yo había estado en un desierto. Claro, lógicamente, ¿cuánto? Me hubiese gustado que el bus se hubiese detenido para caminar, tocar allí el desierto. Los hebreos habían viajado, caminado, hermano, caminado 3 días en el desierto, día y noche, por el desierto. Y agrega la escritura, sin hallar agua. Hace muchos años atrás, con unos jóvenes que íbamos a la iglesia, pero muchos años atrás, yo poco tiempo llevo a la iglesia, iban unos chicos que eran andinistas y cruzamos el San Ramón, del otro lado, que es el cerro más alto de la cordillera de los Andes aquí,
íbamos a ir a otra parte, pero empezamos a bajar, a subir por allá atrás, y después dijo, vamos de los azules, crucemos San Ramón y bla, 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 y al final, un cuento largo. Pero quedamos sin agua, arriba, atrapados sin agua. Y ocurrieron cosas muy interesantes. Aquí vemos a los hebreos 3 días caminando por el desierto sin tener agua. Y luego, en el versículo 23, dicen que llegaron a un lugar llamado Mara. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, amargo. Amargura significa la palabra Mara. ¿Por qué habrán sido amargas estas aguas? Ellos le pusieron el nombre Mara, amargo. Esto me hace pensar en los 400 años en que los hebreos habían vivido en Egipto, recién habían salido de Egipto, en una total amargura, como esclavos de los egipcios. 400 años. Los niños nacían, crecían, vivían y morían como esclavos. Volvían a ser otros, vivían, morían como esclavos y así sucesivamente por 400 años. Viviendo una vida de amargura tras amargura. Y sin duda alguna, el Señor les llevó por ese lugar para que recordaran de dónde Dios les había sacado. De Egipto, del mundo, la amargura. ¿Qué cosas buenas estamos viendo aquí, dignas de imitar, en estas condiciones que estamos viviendo? ¿Cuántos de nosotros queremos salir, verdad? Ir de vacaciones, disfrutar del mundo, paisajes hermosos. No podemos. Y aquí estos hombres llegan tan contentos, ansiosos cuando ven las aguas, y el primero que la probó dijo, no tomen, estas aguas tan amargas. Imagínate tú la cara de cada mamá, cada papá, abuelito, niño, joven, con una tremenda sed y las aguas amargas. ¿Qué hizo el pueblo? En el versículo siguiente, en el 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés era el líder a quien Dios había llamado para sacarlos de Egipto, como el libertador. Y ahora se enojan con él. Tú eres el culpable, tú nos sacaste de Egipto, ahora ¿qué vamos a beber? Estas aguas están totalmente amargas. ¿Qué vamos a beber? Hermanos, es tan fácil para nosotros criticar a otros. En lugar de buscar una solución, criticaron el liderazgo. Hoy, la condición en que el mundo está, todos los países están criticando a su liderazgo, a su presidente. Todo el mundo criticando. Es tan fácil criticar. Cuando un equipo va perdiendo, cuando uno de los jugadores de fútbol comete un error, todo el mundo, bueno, en el pasado, en todo el estadio le gritaba, le insultaba, diciendo tantas cosas. Una cosa es ser el espectador, pero otro es estar corriendo atrás de la pelota. Aquí Moisés fue muy criticado. Gracias al Señor, Moisés era un hombre pacífico.
un hombre muy pacífico. Moisés de ningún modo fue un hombre irónico. ¿Qué había hecho Moisés, verdad, con esa gente cuando comienza a criticarle? Cualquier otro, como vemos en el libro de Nehemías, los hubiese tomado del pelo, le hubiese arrancado el pelo como otro lo hizo en aquellos libros. Sin embargo, Moisés se quedó tranquilo. Quizás entendiendo los principios bíblicos, que no tan solo de pan vive el hombre, no tan solo de agua. Si Dios nos dijo que nos iba a llevar a la tierra prometida, vamos a llegar a la tierra prometida. Él confiaba en el Señor. Él no se desesperó como lo haríamos cualquiera de nosotros o como lo hizo Israel. Es interesante que al mirar en la Escritura la palabra de Dios, la historia de la vida de la nación hebrea, los israelitas, muchas veces se desesperaron. Muchas veces criticaron a Dios. Y muchas veces fracasaron, no creyendo ni confiando en las promesas de la palabra de Dios. Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Cuando estamos pasando por una aflicción, por un problema, por una dificultad, lo primero que tenemos que hacer, como enseña nuestro discípulo bíblico, ir a Dios en oración. Moisés no perdió los estribos, Moisés no discutió con los hebreos, no se puso a pelear, simplemente Moisés se apartó a orar a Dios, a clamar a Jehová Dios. Señor, tú me llamaste, tú me pusiste frente al pueblo, tú estás viendo la situación y condición, la solución es tuya. ¿Qué quieres que yo haga? Como muchos otros han dicho en la Escritura. ¿Qué es interesante? No cierren, por favor, ahí en Éxodo 15, pero te quiero invitar que, así como Moisés aplicó principios bíblicos, nosotros también debemos hacerlo. El profeta dijo, en Jeremías capítulo 33. Vamos allá, por favor. Jeremías capítulo 33. Cuando estamos en problemas, en dificultades en nuestras vidas, tenemos que aplicar principios bíblicos. 33. Jeremías 33, versículo 3. 33, 3. Clama a mí, dijo Jehová, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué impresionante lo que Jehová Dios dice aquí a través del profeta Jeremías. Es más, Moisés fue un hombre paciente que confió en Jehová Dios. Veamos lo que el otro principio que aplicó Moisés en su vida en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 7 y en el versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. El Señor Jesucristo dijo aquí en Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El Señor Jesucristo dijo, pedid y se os dará. Así que Moisés, como un buen creyente en Dios, él simplemente fue a Dios. Clamó a Jehová. ¿Y qué ocurrió? Al clamar Moisés a Jehová, en el versículo 25 de Éxodo capítulo 15, observa,
25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. ¡Qué impresionante lo que vemos aquí! En lugar de Dios de haberle mandado una cantidad de sacos de azúcar para verter ahí en el agua, Jehová Dios le mostró un árbol. Sí, un árbol. Qué interesante lo que Dios hizo aquí. Le muestra un árbol. Moisés, entonces, va en busca de un hacha y corta el árbol. Le quitó la vida. Le puso el hacha a la raíz del árbol, le quita la vida, toma aquel árbol y lo lanza a las aguas amargas. Y automáticamente las aguas, al entrar el árbol a las aguas amargas, estas se hicieron dulces. Y el pueblo, todo el pueblo pudo beberla. Qué interesante el cuadro que encontramos aquí. La pregunta es, ¿cuándo ocurrió eso? Se me olvidó. ¿Cuándo ocurrió esa escena? Vamos a la Biblia. Observa, por favor, en la Biblia. Versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Chur y anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. Y sigamos, 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y luego dice la escritura, y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos, ordenanzas y allí los probó. ¿Cuándo ocurrió eso? Al tercer día. Qué interesante. No al segundo día ni al cuarto. Al tercer día. ¿Qué tiene que ver el tercer día? Muchísimo. Porque Jesucristo fue muerto, sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como Moisés lo había dicho. Y cuando Jesucristo habló con Nicodemo en San Juan 3, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y se le dio también a los hebreos la profecía de Jonás. Así como Jonás, dijo Jesucristo a los judíos cuando pidieron señales, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Qué interesante. Al tercer día, el árbol o los árboles son cuadro de los hombres. Vamos por favor al libro de Marcos en el capítulo 8. Marcos capítulo 8. Aquí en Marcos capítulo 8, observemos desde el versículo 22. Marcos capítulo 8, versículo 22. Dice Marcos 8, 22. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego,
Le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, les puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres, observa, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, que caminan. Veo los hombres como árboles, pero los veo que caminan, que se mueven. Los árboles no se mueven. Los árboles tan solo se conectan, conversan entre ellos a través de las raíces y otras cosas más. Es muy interesante el mundo de los árboles bajo tierra, todo lo que ocurre con ellos. Ahora bien, las aguas eran amargas. Moisés va, clama a Jehová Dios, y Dios le muestra un árbol. Moisés, como dije anteriormente, corta el árbol, le quita la vida, mata al árbol, lo corta y lo lanza a las aguas. Y las aguas se hicieron dulces. Ese árbol, mi amigo y hermano, ese árbol es un cuadro perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Daniel, por favor, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Daniel es el primer profeta, el primer hombre, Ezequiel Daniel, Daniel capítulo 7, que usa este lenguaje. Daniel capítulo 7, versículo 13. Observa lo que dice Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Como un hijo de hombre. Que vino hasta el anciano de días, hasta Dios. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí se refiere Daniel y le da el nombre al Señor, hijo de hombre. Hijo de hombre. Vamos a ver más adelante, no te apures mucho. Quiero mostrarte otro pasaje. Se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 28. Marcos, capítulo 2, versículo 28. Observa, por favor. Por tanto, dijo el Señor Jesucristo, Marcos 2, 28, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Te estoy mostrando aquí que al Señor Jesucristo, Daniel le dice, o lo titula, lo llama, le da el nombre Hijo de Hombre. El Señor Jesucristo muchas veces, cuando tuvo aquí la tierra, Él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Los árboles son un cuadro de los hombres. Así que, sin duda alguna, lo que Moisés lanzó al agua espiritualmente es al Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Quiero mostrarte, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 11. Isaías 11. Muy interesante la escritura. Muy interesante. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Isaías 11, 1. Dice el profeta Isaías, saldrá una vara del tronco de Isaí. Del tronco de Isaí saldrá una vara, un renuevo. ¿Cuál es un tronco? ¿Qué es un tronco? Un tronco es un
árbol que fue cortado, truncada su vida y quedó el tronco ahí, un poco de árboles arriba y lo demás bajo la tierra. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? Isaí es el padre de David, descendiente de Salomón. Y Salomón, descendiente de David. Saldrá, 11.1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Fíjate, una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. De ese tronco va a salir una vara, un vástago que va a retoñar, que retoñará, que crecerá de sus raíces, de las raíces de Isaí. 2. Isaías 11.2. Y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre este vástago del tronco de Isaí. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Qué interesante e impresionante. Ahora te invito a ir a Jeremías nuevamente. Jeremías capítulo 33. Inmediatamente después de Isaías está Jeremías 33. Otra vez vamos al 33, pero el versículo 15 y 16. Jeremías capítulo 33, versículos 15 y 16. En aquellos días, eso va a ocurrir en la tribulación, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David. Brotar a David un renuevo de justicia. David salió de Isaí, es hijo de Isaí. Y aquí dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo. Nota que la palabra renuevo está con mayúscula. Se refiere a Jesucristo. De justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y se llamará Jehová justicia nuestra. Qué impresionante. Estamos hablando de que Jesucristo era como un hombre, vino, Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como en el Padre unigénito, lleno de gracia y de verdad, dijo Juan. Ahora te invito a ir a Lucas 1, Evangelio según San Lucas, y vamos a Lucas porque este hombre era un gentil, no era hebreo Lucas, y era un médico. Entonces, es más detallista que los otros evangelios. Lucas, capítulo 1, versículo 30. Observa aquí, por favor. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí el ángel viene a María, el ángel Gabriel, a anunciar que ella es el instrumento o el vaso que Dios va a usar para que nazca el Señor Jesucristo. Jesús. Dice, ha hallado gracia delante de Dios. Versículo 31, Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. 32, observa, 32. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, observa, el trono de David, su padre.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Te fijas? Aquí el ángel está profetizándole a María para que se va a cumplir en ella lo que ya se había dicho por el profeta Isaías en Isaías 11, 1 y 2, que confirmó también el profeta Jeremías en el capítulo 33, como ya hemos visto, y ahora el ángel le habla a María confirmando que ese renuevo, ese vástago venía de Isaí. David es hijo de Isaí y Jesús es hijo de David. Vamos a Mateo 1, que me viene a la memoria, no lo puse en mi apunte, no sé por qué no lo puse, pero ahora lo voy a anotar aquí. Mateo 1, por favor. Mateo capítulo 1. En Mateo 1 comienza con la genealogía de Jesucristo. Para comenzar, ¿quién es este rey que viene a los judíos? Por eso comienza el libro de Mateo con la genealogía de Jesucristo. Fíjate el versículo 1 de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, o sea, todos los antepasados de Cristo, como humano, como de Jesús. La genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y luego dice, hijo de Abraham. Pero nota cómo menciona a David en circunstancia que Abraham es primero. Pero el punto es que Dios le prometió a David que de sus lomos, de él, iba a llegar el rey quien se iba a sentar en el trono de David algún día. Qué interesante. Hermano, te ruego que me perdones, pero para mí, yo creo que el árbol que Dios le mostró a Moisés, ese árbol era un cuadro de la persona de Jesucristo. Un árbol que tuvo que ser cortado y muerto. ¿Para qué? Te preguntarás tú. Para dar vida al pueblo, pues. Un individuo sin tomar agua se deshidrata y se muere. Interesante. Puede tener mucha sangre en su cuerpo, pero si se deshidrata, se va a morir. Todos los hebreos hubiesen muerto allí deshidratados si no encontraban agua dulce para beber. ¿Será verdad? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en su libro de su carta escrita a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos capítulo 1, versículo 3. Aquí el apóstol Pablo es claro y preciso en decirnos lo siguiente. Acerca de Jesucristo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí. Que era, observan, que era del linaje de David según la carne. Así que David venía de los genes, el Señor Jesucristo venía de los genes de David, como Dios lo había profetizado a través del profeta Isaías. 11, 1 y 2. Que desde Isaí iba a subir un vástago. Qué interesante. El árbol, entonces, que Moisés cortó, que tuvo que morir ese árbol para poder endulzar las vidas de los hebreos en el desierto. Es un cuadro del Señor Jesucristo.
Así como el Señor Jesucristo fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado de entre los muertos al tercer día para darle vida a los judíos, a los hebreos, que creyeran en él. Hechos. Vamos a Hechos, por favor, capítulo 3. Hechos capítulo 3, en el versículo 19. Observa aquí en Hechos 3, 19. Pedro les dice a los hebreos, así que arrepentido, Pedro predicándole que toda la audiencia aquí es pura, solamente judía, hebreos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una vida pecaminosa es una vida amarga. Y lo único que puede endulzar la vida amarga es el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, hecho en la cruz y su sangre derramada por cada uno de nosotros. Y allí los probó. Primero los probó con agua. Y en segundo lugar, los probó con su palabra. Con su palabra. Versículo 25. Vamos a nuestro pasaje. Éxodo 15. Éxodo 15. Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí los probó, dice el versículo. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Allí en el desierto Dios les habla abiertamente y le entrega principios bíblicos por los cuales los hebreos debían de vivir conforme a lo que Dios le estaba diciendo en su vida, para tener una vida agradable, una vida dulce para ellos. Todos esos, los estatutos y ordenanzas, fueron lo que nosotros le llamamos principios bíblicos, por los cuales ellos habían de vivir. Hermanos, lo mismo para nosotros. Nosotros hoy estamos viviendo un tiempo como de amargura. Mucha gente hoy se siente perturbada, se siente amargada, se siente encerrada y un montón de cosas. Pero Dios nos ha dejado su palabra, sus mandamientos, porque así como probó Dios a los hebreos entregándole los estatutos y ordenanzas, Dios también nos ha dejado a nosotros estatutos y ordenanzas. El Señor Jesucristo nos dice ahora a nosotros, hoy, a nosotros, porque lo de Israel es historia, pero nosotros tenemos que ver ahora nuestra vida. Fíjate lo que el Señor Jesucristo dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Observemos lo que el Señor Jesucristo dijo aquí en Juan 5 y en el versículo 39. Observa. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Nosotros hoy debemos de entretenernos
y estudiar la Escritura, la palabra de Dios y conocer quién es Dios. Y no estar como niños sin crecimiento. Nuestra iglesia, gracias al Señor, tiene buenas maestras, buenos maestros que semanalmente han estado enseñando la palabra de Dios meses, ya más de un año, con este sistema, enseñando la palabra de Dios. Por lo mismo, con un equipo de nuestra iglesia, formamos y organizamos el Instituto Bíblico que está en el aire y que tú puedes estudiarlo con facilidad, desde la comodidad de tu casa a la hora, día y tiempo que tú quieras. Nadie va a poder juzgar a nuestra iglesia diciendo: la iglesia no hizo nada por mí, no tiene nada que ofrecerme. Al contrario, escudriñad las Escrituras, dijo el Señor Jesucristo. Y allí, después de haberle dado el agua dulce, haber endulzado sus vidas, les entrega entonces estatutos y las ordenanzas, y los probó. Ahora vayan y vivan conforme a los estatutos y ordenanzas que yo les he dado. Brillen en el mundo. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros hoy. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy para concluir? Debemos de creer en Cristo para ser salvos. Fíjate que los hebreos creyeron a Moisés, que ese árbol que Dios le mostró a Moisés endulzó el agua. Y todo el pueblo creyó y bebió de esa agua que un árbol endulzó. Jesucristo es el único que puede endulzar hoy, aún en el siglo XXI, tu vida, mi vida y la vida de la humanidad. Así que a confiar en el Señor Jesucristo y obedecerle a Él. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, por favor. Hechos capítulo 17, en el versículo 30. Observa lo que dice el Señor Jesucristo en el libro de los Hechos capítulo 17. Dice, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Fíjate tú, mi hermano, que el arrepentimiento es una orden, una ordenanza que Dios da a todo hombre en el mundo. Hoy, y desde hace muchos años, se viene predicando un evangelio light, en donde no se le enseña a la gente que es pecadora y que tiene que arrepentirse. Muchos han estado enseñando: no, ahora Dios no más repite conmigo. No, la Escritura dice: ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. El arrepentimiento es lo más importante. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que tenemos que recibir a Cristo. Voy a leer 30 nuevamente, 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. 31. Por cuanto ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien designó dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Aquel hombre, aquel hijo de hombre, aquel vástago, el hombre comparado con un árbol, aquel varón, aquel vástago que levantó de los muertos. Los cristianos que creemos en el Señor Jesucristo debemos vivir bajo los mandamientos que el Señor nos da. Estatutos y ordenanzas, lo mismo que le dio a los hebreos. En el libro de San Juan, capítulo 14, por favor, San Juan 14, y observa lo que el Señor Jesucristo dijo aquí en San Juan 14, en el versículo 15. Observa, San Juan 14, 15. Si me amáis, hablando el mismo Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar los mandamientos no significa tomar la Biblia y guardarla ahí en una biblioteca, sino vivirla en nuestra mente, en nuestro corazón, guardarla para practicarlo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En el mismo capítulo 14 de San Juan, versículo 21. Observa, el que tiene mis mandamientos, hermano, ¿tú tienes una Biblia en tu casa? ¿Tienes una Biblia? Si la respuesta es sí, ahí están los mandamientos de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los practica, los vive, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Un día Cristo va a venir a buscar a aquellos que se han arrepentido y han amado los mandamientos. A ellos el Señor se va a manifestar, no a otros, porque hay muchos convencidos en el mundo, pero muy pocos convertidos. San Juan, capítulo 7, ya que estamos aquí en San Juan. San Juan, capítulo 7, por favor, en la Biblia. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 7, y en el versículo 38, observa lo siguiente. 7:38 es de San Juan. San Juan, capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Biblia. De su interior correrán ríos de agua viva. Cristo es quien da el agua viva, el agua dulce del Espíritu. Cristo es el único que lo da, no es la iglesia, no es el pastor, es Jesucristo. ¿Cómo consigo yo esa agua dulce y gratuita que recibió el pueblo hebreo en el desierto? Lo mismo puede recibirlo cualquier amigo nuestro hoy. Es un agua gratuita. Apocalipsis, capítulo 22, por favor. Apocalipsis, capítulo 22. Y mira lo que la Escritura, la palabra de Dios nos dice aquí en Apocalipsis, capítulo 22, en tu Biblia. En el versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¡Qué impresionante! Para poder ser salvo hay que creer en Cristo y eso no nos cuesta nada. El Señor no cobra nada por salvarnos. La salvación es gratuita porque es por gracia y por fe.
en el Señor Jesucristo. No nos cuesta nada. Lo mismo que los hebreos. Los hebreos no tuvieron que pagar nada para beber de esa agua dulce. El creyente hoy tampoco, porque el agua de Dios es gratuita. Que Dios te bendiga y te guarde y te dé una linda semana, mi amigo y mi hermano. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra tan clara, tan precisa, Padre, y tantos cuadros bellísimos que hemos visto en la escritura de la palabra de Dios. Y cómo tú nos hablas con claridad acerca de ello. Santiago animó a los hebreos creyentes a ser fuertes y con alegría sobrevivir las pruebas que les llegaban. Y aquí, Padre, hemos visto cómo tú, mi Dios, probaste a los hebreos en el desierto y allí los probó, dice la escritura, la palabra de Dios. Nosotros estamos siendo probados, Padre, en este tiempo difícil en que estamos viviendo en el mundo. Solo los que confiamos en ti serán todas las bendiciones suplidas sobre nuestra vida. Bendice a mis hermanos, Señor, nuestra iglesia y a cada creyente que está viviendo la vida cristiana con fidelidad y confianza en el Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo. Nos vemos en la semana entrante con otro interesante tema de la Escritura, la palabra de Dios. Muchas bendiciones.